Ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar el primer tema. Aquí es prácticamente recordatorio. Ustedes que ya vienen de la carrera, pues vieron ahí un par de cosas, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a hacer un poquito más práctico. Y para los que ya estamos trabajando, pues por ahí siempre y que somos responsables de algún área, entonces nos toca que vivirlo, ¿verdad? Más, por ejemplo, en mi caso, en una entidad financiera, tenemos auditoría interna, externa, regulatoria y todo lo que se les puede inventar ahí. Pero entonces tenemos, en temas de tecnología, es, como les decía, es un mundo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en una entidad bancaria, por ejemplo, yo sé que estoy regulado por un reglamento, entonces, adicional a lo que ya mi empresa tiene, yo tengo con una entidad regulatoria que también me audita a mí, no solo lo que yo hago, sino también el impacto que pueda tener con terceros. También puede ser el caso de los que están en una empresa de telecomunicaciones, ¿verdad? Saben que también están regulados por ahí y que por ahí se les puede pedir que ustedes tengan cumplan ciertos procedimientos o tengan cierta disponibilidad, y aquí es un tema más de alta disponibilidad. Entonces, em, depende del segmento donde estemos, así puede ser que se nos agreguen cosas al área de tecnología por la naturaleza de la organización donde estamos, ¿verdad? Entonces, acá es lo que yo les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos capas de arquitectura o capas de tecnología, le voy a llamar así. Y para los auditores, ¿verdad? No es lo mismo que yo quiera auditar una arquitectura on-premise, o sea, tengo todo de responsabilidad de la empresa, todo está en un data center o está en un colocation en algún, no sé, un data center alquilado, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay bastantes, ¿verdad? O sea, bastantes me refiero, por lo menos hay tres, cuatro, ¿verdad? Contados. Si yo lo quiero tener on-premise, pero si no, yo tengo la nube y yo sé que yo no puedo auditar de la misma manera. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo soy auditor y me toca auditar la aplicación como un CRM, ¿verdad? Y yo estoy en la vieja escuela donde pienso que en on-premise yo le pido, dame el código fuente, dame las bases de datos, quiero saber, no sé, porque resulta que en los síntomas para hacer esa auditoría nos está diciendo que hay muchos errores, ¿verdad? Entonces yo le pido al de tecnología, ¿verdad? Necesito la base de datos o necesito el código fuente o necesito el proceso, qué sé yo, toda la documentación dentro de en la arquitectura, qué sistema operativo está detrás de eso, me puedes dar los logs del middleware, me puedes dar, por ejemplo, si está en alta disponibilidad, qué sé yo. Pero si yo estoy en una aplicación, voy a auditar una aplicación SaaS, yo no puedo pedirle eso al tercero que me está dando la solución en la nube, porque es software as a service. Lo más que me puede dar es, mira, o sea, aquí hay, o sea, si tuvieran algunos logs o lo que sea, pero es mínimo lo que yo puedo ver. O sea, tengo una consola de administración que se la puedo pedir a alguien, pero yo no voy a conocer las interioridades que yo podría tener en una arquitectura on-premise. No la puedo pedir. Entonces, para el tema de auditoría, la arquitectura es lo primero que tenemos que tener en cuenta que no lo puedo auditar de la misma manera. En on-premise, todo lo que está en blanco es gestionado por el usuario, es responsabilidad de la empresa y si quieren así, es responsabilidad del administrador o gerente de tecnología que tenga que tener todo eso a su cargo. Obviamente, si estoy hablando de aplicaciones, puede ser que responsables de que si hubiera algún hallazgo es el área de desarrollo o es el área de operaciones que despliega la aplicación. Si estoy hablando de data, tengo que ver si es un tema de reportería porque hay descuadres o tengo que ver si es un tema del administrador de la base de datos como tal. ¿A quién le voy a pedir? Es por cada capa hay un responsable. Sabemos que en empresas grandes sí lo hay, en empresas pequeñas casi que son todólogos. Tienen que desarrollar, desplegar, dar soporte, soporte técnico, etcétera, ¿verdad? Eh, sabemos que
Para el tema de middleware, puede ser que es el que esté responsable de la operación, tiene que darnos cuentas. El sistema operativo, la virtualización, los servidores, el storage, puede estar dividido solo para un área de infraestructura. Y el tema de red puede ser que esté dividido en telecomunicaciones o puede ser que esté inmerso en una sola área de infraestructura. Eso depende mucho de cómo sea la organización, si es pequeña, grande, como tal. Pero lo que yo sí sé y tengo que tener en cuenta es que cada capa que ustedes ven ahí, aplicaciones, data, runtime, que es temas de procesamiento, middleware, sistema operativo, virtualización, server storage, network, lo que sea, eso, cada capa tiene protocolos, tiene soluciones distintas, tiene responsables distintos y no los puedo editar de la misma manera. Esto es como yo querer saber todos, o sea, a nivel de arquitectura ustedes pueden saber, pero ustedes sería demasiado riesgoso y sería demasiado desgastante para una sola persona, vamos a ponerlo así, o un solo grupo tener que ver todo esto. Si es pequeña la empresa, probablemente se puede hacer, pero si es grande, definitivamente no se puede manejar así. Y por eso muchas áreas, o sea, ahorita la tendencia es mejor pasémonos a la nube porque hay menos responsabilidad de parte de tecnología. Sí, pero hay más dependencia del otro lado. Entonces, yo tengo que conocer, on-premise, soy responsable de todas esas capas. En infraestructura como servicio, soy responsable desde la máquina que me dieron, lo que implementé el sistema operativo para arriba. O sea, yo implemento el middleware, que puede ser una base de datos, un servidor web, contenedor, lo que quieran poner, procesamiento, yo pido qué necesito para que esta máquina funcione, yo decido dónde voy a colocar la data, ¿verdad? Aquí hablamos de un gestor de base de datos o o algún componente que yo quiera adquirir y la aplicación yo la voy a desarrollar o la voy a adquirir, ¿verdad? Y la voy a implementar. En una plataforma como servicio, yo le digo al proveedor, Google, Oracle, AWS, lo que sea, y digo, yo necesito que me des un servidor web, yo necesito que me des un contenedor, yo necesito que me des, no sé, un gestor de base de datos, lo que sea. Necesito que me lo des. Y lo único que yo soy responsable es de la data y de la aplicación que voy a montar sobre ese componente que estoy adquiriendo. Si, por ejemplo, yo estoy adquiriendo una plataforma de BPM, pues la data que se genera de ese BPM yo tengo que saber dónde la voy a instalar. O sea, seguramente me va a tocar o integrarme directamente a otro PaaS que sea una base de datos o integrarme ya sea localmente a una base de datos que yo la tenga on-premise. O sea, aquí la arquitectura es variada, pero únicamente yo soy responsable de la data y de la aplicación que voy a montar. Y en SaaS solo puedo tener integración, personalización y puedo extraer la información, pero yo no soy dueña ni de la aplicación, ni, o sea, lo que yo sí tengo que estar cada cierto tiempo es estar pendiente de las actualizaciones y probar que esas actualizaciones no me afecten las personalizaciones que se hayan hecho, ¿verdad? O las integraciones que se hayan hecho o alguna funcionalidad nativa de la aplicación, porque eso no es que lo compré y ya lo instalé, hay que hacer ciertas adecuaciones. Entonces, para todos acá que estamos viendo auditoría, cada uno de estos es un mundo. Entonces, pues aquí ahorita lo vamos a ver general, pero aquí sí vamos a necesitar, nosotros cuando estemos avanzando en una de las clases, no sé si es la tercera sesión, tenemos una matriz que hay que llenar. Y dentro de esa matriz yo tengo que empezar a clasificar, ¿verdad? Cada componente de la arquitectura de lo que ustedes van a auditar qué corresponde en cada uno de ellos y qué voy a auditar en cada uno de ellos si es que aplica o no, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso, yo voy a saber qué herramienta voy a utilizar y qué tipo de perfil necesito para que haga la auditoría. Yo no puedo tener un auditor, puedo tener un auditor que sea arquitecto, ¿verdad? Que tiene que conocer de todo, pero un especialista sí lo necesito. Por ejemplo, en temas de red, voy a contratar a alguien que sepa que esté certificado en todo lo que tenga que ver respecto a red, en temas de seguridad, etcétera, en temas de red, ¿verdad? El otro es un rol más transversal
que me sirve para orquestar, para armar, pero no lo necesito para la ejecución. Ok, entonces aquí, esto es otra línea y es un resumen. Entre más yo tenga control, o sea, on-premise yo tengo el control, ¿verdad? Pero en la nube tengo IaaS, PaaS, SaaS en general. Entre más estoy pegado a IaaS, tengo mayor control. Entre más esté como software como servicio, tengo menos control. Y aquí ustedes tienen algunas herramientas de ejemplo de solución final. Por ejemplo, yo puedo tener un WordPress, ¿verdad? Ustedes lo que hacen ahí, ya saben que es un CMS, lo personalizan, pueden hacer algunos plugins y alguna personalización, pero no significa que ustedes son dueños del código fuente como tal. Recuérdense que ya se les da una estructura de base de datos, ya se les da, pueden accederla, claro que sí, ¿verdad? Pero hay soluciones que ustedes no pueden hacerlo. Por ejemplo, cuando estoy hablando de SaaS, yo no puedo venir y decir, bueno, vamos a hacer unas pruebas de concurrencia o pruebas de vulnerabilidad. Si yo hago eso, ojo, que yo tengo que revisar el contrato porque resulta que una solución como servicio no es solo para ustedes, es un pedacito de múltiples instancias que se les dan a otros clientes como tal. Nosotros no somos dueños de nada de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo y digo, vamos a hacer una prueba para ver denegación de servicio o para ver vulnerabilidades, eso no lo puedo hacer así nomás. Incluso yo puedo tener demandas contra eso. Entonces, hay que revisar esos contratos como tal, ¿verdad? Si se puede o no, o si se pudiera cómo es el procedimiento que hay que hacer, ¿verdad? Por eso la nube es diferente cuando estamos hablando de software como servicio. En los otros, ahí eso nosotros sí tenemos que revisar. Pero más, digamos, para nosotros como auditores, lo voy a decir así, sí tenemos que conocer eh, cuáles son los límites y alcances de lo que nosotros podemos hacer de acuerdo a la responsabilidad del área de control de la organización como tal. A ellos lo que se les pide es un certificado, ¿verdad? Ellos normalmente se certifican cada cierto tiempo y los tienen públicos para cualquier otro, como el tema de los datos, quién es dueño de los datos. Aquí hay otros ejemplos de plataformas en SaaS, PaaS y IaaS, digamos en este tipo de arquitectura. Y aquí tenemos algunas herramientas, por ejemplo, Salesforce, un CRM como tal, o Hotspot para un tema de marketing. Una plataforma como servicio, pues aquí ya podemos usar Lambda, ¿verdad? Ya me están dando un tema de engine de Google o alguna solución que yo quiera utilizar como intermediaria. Y IaaS, pues aquí ya estamos hablando de utilizar meramente pues la infraestructura como tal, crear una máquina virtual, etcétera. Ok. Otra cosa que tenemos que saber, aparte de las capas de tecnología y aparte de los distintos tipos de infraestructura, es conocer los mapas de tecnología. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que de acuerdo al nivel de madurez de la organización donde yo estoy trabajando o donde yo voy a auditar, necesito saber cómo van alineados los procesos, el talento humano y el nivel de madurez analítico. Ahora, ¿esto para qué sirve? Para que tengamos, o sea, nosotros no pretendamos, les digo porque lo he visto mucho, que hay auditores que llegan y tienen las buenas prácticas en su mente y vamos a auditar el gobierno de TI, vamos a poner eso. Y agarran COVID, empiezan a sacar todos los procesos y ahí los van a ver más adelante y empiezan a hacer el ideal y empecemos a auditar, cuando ni siquiera la organización ni está certificada ni los procesos fueron basados en COVID. Entonces van a salir, pero menos en iniciando, ¿verdad? O no tienen nada. Entonces es importante conocer el nivel de madurez, no solo de la tecnología, ¿verdad? Sino también de los procesos, del talento humano y cómo es dentro de la cultura. Entonces vamos a empezar por el primero. Normalmente, el inicial es cuando tienen, esto es más como un enfoque más, se podría decir, industrial, ¿verdad? Estas son soluciones industriales, ¿verdad? Prácticamente acá es decirles,
empresas que no tienen, tendrán algunas herramientas a la medida de la organización, ¿verdad? Pero no son herramientas como, como decir, sistematizadas en general de los procesos, sino son especializadas para la industria donde trabajan. Entonces, por ejemplo, cuando casi no tienen nada, vamos a decir que una empresa está en la parte inicial, sus procesos son ad hoc, eso quiere decir que son a la medida, no son estándares, no hay buenas prácticas. El tema analítico es reactivo. ¿A qué se refiere con eso? O sea, todo lo que se haga dentro de esa organización casi que se hace manual o se hace, o sea, si tenemos un hallazgo, voy a decirle así, o algo, algún problema, todo es reactivo. O sea, no está documentado, etcétera. Y el talento humano que se necesita para administrar un tipo de organización en esta parte inicial casi que es operativo. O sea, van a haber empresas que podrían hacer alguna tarea con 10 personas, vamos a ponerlo así, pero hoy tienen 30. Entonces lo que hacen hacen los procesos con más gente porque no tienen las herramientas. Luego tenemos el software 2.0 que le vamos a llamar el administrado. Y aquí son empresas que ya tienen un ERP, ya tienen un CRM, ya tienen poco de inteligencia de negocios tradicional, ya van a ver por qué. Y pues ya tienen un tema de gestión documental que es un poco de, vamos a decir así, todos los documentos los tienen digitales, ¿verdad? Entonces aquí el proceso o el nivel de madurez del proceso es administrado, porque por lo menos ya tenemos herramientas que nos permiten, por ejemplo, en organizaciones que son de retail, ¿verdad? De ventas, que no son financieros, normalmente una ERP es como decir su core. Para nosotros en entidades financieras hablamos de un core bancario, si hablamos de seguros hay un core de seguros, ¿verdad? Si estamos hablando de telecomunicaciones, pues seguramente su core no va a ser un ERP, sino que va a ser el sistema de facturación, ¿verdad? De la telefonía, pero prácticamente ya tienen soluciones para su día a día. A eso se refiere, ya hay un RP, hay un CRM, ya hay un poco de reportería y ya digitalizan al menos los documentos. Acá estamos hablando procesos administrados y el nivel analítico es descriptivo, o sea, cuánto se vendió. em, Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos hoy? Responde lo descriptivo, responde hoy cómo estamos. ¿Qué se ha hecho? Nada más, pero no estoy prediciendo nada. Y el talento humano, pues ya hay tiempo para no necesito tanta gente operativa, pero sí necesito que piensen un poquito, ¿verdad? Que analicen la información de lo que estamos generando. Luego tengo el software 3.0 que es el optimizado. Aquí ya tenemos automatización de procesos con los BPMS, ¿verdad? Aquí ya tenemos automatización de tareas repetitivas que no se pueden hoy digitalizar o automatizar, pero por lo menos puedo utilizar algunos robotillos, ¿verdad? Como cosas muy genéricas como descargar un archivo de un correo, leerlo, abrir un CRM, ingresar los datos y darle send, por ejemplo. em, un administrador de reglas de negocio, un orquestador, en este caso un Enterprise Service Bus, de mensajería, un gestor de contenido, ¿verdad? Es como decir un gestor documental, pero aquí el gestor de contenido me permite llevar trazabilidad, hacer auditoría, etcétera. Los procesos ya son optimizados porque yo no puedo automatizar procesos si no los he depurado y si no los estoy midiendo, ¿verdad? Aquí el tema analítico es predictivo, por lo menos ya no quiero saber cómo estoy hoy, sino quiero saber cómo voy a estar mañana, ¿verdad? Y en el talento humano, pues ya necesito poco de personas más preparadas porque tengo más herramientas que me están ayudando a hacer cosas que antes no hacían y lo tenía que hacer de forma manual. Y luego está el software 4.0, que son empresas, aquí vamos a decir que es el inteligente, donde ya las empresas ya tienen inteligencia artificial. Y ahorita ustedes, inteligencia artificial para todo, ¿verdad? Em,
Casi que vemos cualquier cosa en seguridad, en ventas, en riesgos, en todo eso, vemos hoy inteligencia artificial. Y todas piensan que con tener un chatbot ya tenemos inteligencia artificial. Big Data, pues si ya tengo, imagínense si yo tengo tantos sistemas integrados que me generan información, pues obviamente necesito procesarlas y sacar información de blockchain, chatbot, Internet de las cosas, etcétera. Si ya por lo menos la organización tiene algo de esto, yo puedo decir que los procesos son inteligentes. La inteligencia artificial necesita que yo ordene los procesos, necesita que yo tenga sábanas de información múltiples para poder hacer buenos modelos predictivos y que yo pueda generar con base a esa información. Entonces necesito tener procesos inteligentes, necesito tener una madurez, en este caso prescriptivo. ¿A qué se refiere con eso? En el descriptivo yo digo cómo estoy hoy, en el predictivo yo digo cómo voy a estar mañana, pero en el prescriptivo es qué necesito aplicar de una vez para ese mañana, ¿verdad? De una vez, si yo puedo automatizar algo, que de una vez decida la decisión de, por ejemplo, agregar, bajar o aumentar cierta tasa de interés, ¿verdad? O si yo tengo que aplicar alguna otra regla, pues ya no necesariamente necesito que lo decida un humano, sino que ya lo tengo creado, ¿verdad? Por eso aquí tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia artificial y el talento humano sí tiene que ser digital, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos conocer cada uno de estos, ¿verdad? Em, Acá, cuando nosotros hablamos de la primera etapa, y es parte de lo que decía su compañera, ¿verdad? Básicamente, aquí aparecen los MRPs. Normalmente sí son soluciones, se podrían decir a la medida, pero esto era para un enfoque industrial. No son como las soluciones que nosotros vemos en el software 2.0, porque en el software 2.0 para ustedes les va a ser familiar porque conocemos que un ERP me gestiona las compras, las ventas, el inventario, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, recursos humanos y todos los módulos que hoy existen. Eso hoy es tradicional porque eso es lo que hace la empresa, pero nosotros no lo vemos en el inicial porque ahí estaba enfocado en cosas más como las empresas en su momento podían agarrar una máquina, por ejemplo, en el tema de la industria textil y decir, bueno, esta me va a poder hacer coser ciertas cosas, ¿verdad? Personalizada para eso. Pero no estamos hablando de los sistemas que hoy sabemos que son para administrar los procesos de negocio o los procesos de administración, que es lo que está enfocado en el software 2.0. Ok. Y ya pues, ya más adelante ustedes van a poder verlo más a detalle, pero aquí es únicamente como decir, necesito saber dónde estoy parado. Empezamos a ver las capas de tecnología. Esto es lo que debería ser nuestro expertise, ¿verdad? Pero acá nosotros también tenemos que evaluar la organización, porque no podemos aplicarle a la organización pensando que es que está en la etapa 4.0 que será inteligente, cuando apenas la empresa está empezando a implementar herramientas de un ERP, un CRM, apenas ya está implementando ya no solo reportes planos, sino que ahora sí ya tiene dashboard, ¿verdad? O sea, hay que saber en dónde está. Muchas de las organizaciones en Guatemala están entre el 2 y el 3, la mayoría, y incluso empresas grandes, ¿verdad? Casi que en el uno podemos decir que es otro segmento, pero en nuestro entorno, en Guatemala, estamos casi que entre el 2 y el 3 si nosotros hiciéramos un análisis como tal, ¿verdad? Ok, ahora sí vamos a hablar de auditoría. Y aquí, básico, compuesto por dos palabras o vamos a decir dos virtudes, el de oír y revisar. Un buen auditor va a preguntar, necesito tal cosa, y primero va a oír. Y eso es lo bonito de la auditoría, que ustedes no se van a inventar la auditoría como tal. Por eso necesitan saber, conozco las capas. Conozco, estoy evaluando cómo es la organización.
Pero si, por ejemplo, a mí me toca am, hacer la auditoría del proceso de compras de las adquisiciones en tecnología, entonces yo voy a ir con el responsable. Supongamos que es el gerente de tecnología, el que hace, el que aprueba, ¿verdad? El que selecciona a los proveedores, el que debería seguir el procedimiento debido de la organización y adquirir la solución e implementar con evidencias. Entonces yo vengo y le digo, bueno, ¿me podría mostrar el proceso? Y me dice, ay, no tengo documentación. Ah, pues como me lo den. Y me podría decir qué hace cada paso. O me podría dar toda la documentación que tiene para determinados compras fuera de cierto rango, por ejemplo, es decir, más de $1 millón o más de $300,000. Entonces ustedes solo preguntan, escuchan y lo que les digan es, si él dice que no hay procesos, si dice que siguió el procedimiento, un procedimiento empírico que no está documentado, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a escuchar y después de eso es revisar. O sea, si él dijo que no hay un proceso, pues vamos a ver que efectivamente no lo haya dentro de las políticas de la empresa. Entonces ya no me toca ir con él, sino me toca ir un poquito más y revisar, bueno, acá dicen que no hay un proceso, pero resulta que la empresa sí tiene un proceso. Resulta que me dice que para seleccionar a los proveedores, pues, seleccionó tres, o sea, revisó tres propuestas e hizo un RFP. Y cuando yo pido el RFP, lo único que me dan es un correo, ¿verdad? O un Excel de un análisis interno, cuando sabemos que un RFP no es eso. Entonces, digamos que escuchamos, y eso es lo que ustedes van a hacer, escuchamos, y la auditoría es comprobar que lo que dicen que hacen es lo que realmente hacen. Y eso lo vamos a hacer con la evidencia. Acá, en todos los procesos que ustedes van a hacer en este curso, todo va a ser por escrito o grabado o con minuta para que quede respaldo. Para el auditor, porque pidió las cosas y tiene evidencia de que no le fueron entregadas. Y para el otro, que se cubre las espaldas, es dar solo lo que les están pidiendo. Si a mí me están pidiendo un proceso, yo doy el proceso y no voy a dar nada más, porque si no, lo único que le estoy diciendo al auditor es, vea por dónde más me puede revisar, ¿verdad? Entonces, hay dos perspectivas. El auditor escucha y revisa la evidencia de lo que le interesa y del otro lado solo vamos a dar evidencia de lo que nos están pidiendo para comprobar, nada más. Error clásico que nos toca a nosotros que estamos del otro lado es dar más información de la debida o hablar más de lo que debemos decir, ¿verdad? Ok, la auditoría en sistemas, ahora lo vamos a ver acá como un dibujito. Y esa es una presentación viejita, pero me gusta porque podemos ver que hay diferentes formas, ¿verdad? Nosotros podemos clasificar una auditoría interna, externa, preventiva, correctiva, que esa es de la forma en cómo se puede dar, periódica y no periódica. También yo puedo determinar qué características esto es de acuerdo al síntoma que se tiene dentro de la organización y depende a ese síntoma o depende a dónde me estoy enfocando a hacer la auditoría, yo necesito de hacer diferentes tipos de pruebas. Aquí dice caja negra, caja blanca, caja gris, etcétera. Eso dependerá del tipo de auditoría. Y acá, por ejemplo, yo podría ver los procesos, aquí por eso les decía, están los procesos del negocio, están los sistemas que apoyan ese proceso de negocio, la información y la seguridad, ¿verdad? Y qué metodología voy a implementar. Aquí hablamos de las buenas prácticas que yo necesito utilizar para poder aplicar el tema de la auditoría. Ya no vamos a ver el otro dibujito, sino que ahora este y es, si lo quisiera ver así, es evaluar los sistemas que soportan al negocio, ¿verdad? ¿Qué procedimientos yo hago? Pero aquí ya me estoy refiriendo a tecnología. ¿Qué procedimientos yo hago para que esto sea funcional? Por ejemplo, si yo estoy en bases de datos, cada cuánto hago los backups y cada cuánto pruebo que esos backups sean funcionales, ¿verdad?
¿Cómo hago las instalaciones? Son automáticas. Cada cuánto hago una nueva con parches, release, y eso depende de la capa. ¿Qué tipo de infraestructura tengo? ¿Cuáles son los proveedores que tengo? Em, Cada cuánto yo tengo que actualizar. Recuérdense que si compro pues un equipo no es eterno, ¿verdad? Le tengo que dar actualización y normalmente cada 3 años pues seguramente me toca hacer cambios. ¿Qué controles tengo yo? Controles de acceso, de seguridad, cómo le doy accesos a los sistemas a los que desarrollan o a los usuarios como tal. Em, Cómo llevo ese control internamente de los despliegues, por ejemplo, o de los despliegues a los diferentes ambientes o de los despliegues que yo hago en un versionador. O sea, por eso les decía que esto es muy general de acuerdo a cada capa y tratar de encerrarlo todo en una cosa es muy compleja y eso depende mucho del alcance donde nosotros tengamos que hacer la auditoría y los software que están internamente relacionados, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo en una fórmula, la auditoría sería recopilar la información, agruparla, evaluar esas evidencias y revisar si efectivamente se está cumpliendo o no. Aquí dice con un sistema eficaz y eficiente, pero realmente es de acuerdo a lo que se nos pidió que tuviéramos que comprobar. Por ejemplo, si nos están diciendo que comprobemos que el proceso de las compras, me voy a ir otra vez, de las compras de tecnología se están cumpliendo de acuerdo a los procedimientos de la organización y pues por ahí no hay ningún desvío de dinero en algún otro lado o estamos dándole el beneficio solo a una empresa, pues lo que queremos comprobar es que efectivamente así sea y si no, pues ahí van a venir los hallazgos como tal. Nosotros vamos a hacer estos pasos que están acá. Primero vamos a identificar el origen de la auditoría. Hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso. Y para eso, pues, nosotros necesitamos definir dónde está el síntoma. Hacemos una visita preliminar. Ustedes van a hacer su visita preliminar con el otro grupo. Esa la hacen en línea, la hacen aquí en clase. Vamos a establecer los objetivos de la auditoría, porque ustedes primero van a escuchar a sus compañeros. Por eso primero vamos a escuchar, vamos a ver por dónde nos vamos a ir con la auditoría, establecemos esos objetivos que tenemos que cumplir. Determinamos qué puntos van a ser evaluados de acuerdo al alcance, elaboramos planes. Aquí es donde nos llevamos como unas 4 semanas trabajando en esto, porque tenemos que llevar un presupuesto. Elegimos las herramientas, asignamos los recursos, aquí vienen los roles, aquí vienen las herramientas, la metodología que voy a utilizar para hacer la auditoría, ya sea remota o me toque llegar en sitio, y pues ya los documentos finales con las recomendaciones y con acuerdos. O sea, cuando ya ustedes den el informe final, no es que aquellos solo lo van a revisar, ellos tienen que revisar. Antes de que ustedes entreguen el documento, el informe final, pues obviamente sí tiene que haber un tema de acuerdos para revisar que pues efectivamente ustedes no dieron un dictamen fuera de la realidad que a veces pasa. Entonces sí hay que revisar, porque a veces nos dicen, bueno, tiene que implementar una buena práctica o tiene que activar cuando ni siquiera tenemos presupuesto para hacerlo. Entonces, dentro de la etapa 8 hay un tema de negociación con el auditor para poder ver qué recomendaciones sí son las más acertadas para la auditoría. Ok, ¿cuáles son los objetivos normales o tradicionales de la auditoría de sistemas? Uno, pues aquí ya saben el triangulito de la seguridad, ¿verdad? Integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información. Tenemos un tema, puede ser también, esos son ejemplos, no es lo único que existe. Otro objetivo es la seguridad del personal, ¿verdad? O el tema de los datos, o el tema de la seguridad del hardware o del software. Y no necesariamente estamos hablando del data center, estamos hablando del equipo de cómputo que se le da a, a cada uno de los trabajadores o las laptops que se les está dando, por ejemplo, para poder trabajar fuera de casa, perdón, fuera de la oficina, en casa. Y el otro puede ser minimizar los riesgos existentes en la tecnología. Por ejemplo, si yo estoy como
me quiero pasar a la nube y no tengo políticas que respalden las actualizaciones constantes, probablemente eso le va a hacer cierta fricción a los que administran hoy el tema de tecnología, ¿verdad? O qué riesgos tengo para pasarme a la nube, o qué riesgos adquirí nuevos al pasarme a la nube, o de seguir en on-premise. Conocer la situación actual del área informática, eso podría ser, eso es lo más tradicional. Normalmente queremos saber cómo está, pero para conocer toda el área de informática, realmente es una auditoría costosa, o sea, es cara. Entonces, solo nos vamos por, quiero conocer cómo están, em, por ejemplo, el tema financiero es uno que normalmente se ve. También podemos ver el tema de la alta disponibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si quiero saber que si falla, o sea, si se cae el sistema, por lo menos tengo redundancia en algún otro lado. Entonces, a veces uno se va por lo que le interesa el negocio. Casi que a ellos no les interesa en qué desarrollé la aplicación, cuántas integraciones tengo atrás de, o sea, eso no les interesa. Pero si nosotros les denegamos el servicio para vender o para cumplir sus metas, seguramente que por ahí sí nos va a tocar revisar qué hay detrás de ese proceso, las aplicaciones que tengamos que ver. Otro, ¿verdad? Es poder cumplir con las metas y objetivos de la organización que tengan que ver con tecnología. Si ustedes vienen y dicen queremos cambiar de un servidor A a un servidor B, pues a ellos les da igual. Pero si le decimos, miren, hoy usted tiene tantos problemas que se cae el sistema porque ya el servidor necesitamos actualizarlo y necesitamos ponerle más recursos. Entonces, ahí seguramente nos va a decir, dele, ¿verdad? Pero tenemos que comprobar que efectivamente sea para eso y para eso nos puede servir una auditoría, pre o post. Seguridad, utilidad de confianza y privacidad de la información o disponibilidad de la información como tal. El tema de ver si el recurso que yo tengo, pues realmente tiene los skills que se necesitan, ¿verdad? Puede ser que yo pueda administrar todo, pero es de forma empírica y a cada rato se me caen todas las cosas, pero es porque tal vez yo no hago un tema de ajustes, yo no hago tuneos a los sistemas o a las diferentes capas o lo que yo administro, ¿verdad? O le doy el control total al proveedor que me administre los equipos de telecomunicaciones o la infraestructura. Entonces tengo que saber si necesito capacitar al personal que tengo, seguramente que sí. Y un tema de eliminar gastos innecesarios, por ejemplo, y eso sucede mucho. Compramos soluciones. em, y no verificamos el tipo de licenciamiento y a veces nos trae como 20 cosas que nunca se van a usar, pero que las estamos pagando, ¿verdad? Entonces, eso sucede mucho en soluciones on-premise, que a veces compramos y no se están utilizando, nadie sabe y pues así, y renovamos solo por renovar. Pero entonces a veces las auditorías nos pueden servir para saber esta infraestructura que soporta, este componente que soporta y qué proceso de negocio soporta y cuánta transaccionalidad y cuánto retorno de inversión tiene y con base a eso pues se hacen las auditorías para eliminar gastos innecesarios en la inversión. ¿Ok? Vamos a ver otro. Aquí hay unos ejemplos como preguntas. Em, una pregunta es si se va a evaluar toda la infraestructura, qué procesos de negocio están incluidos, cuál es el resultado de la auditoría. Estas son preguntas básicas que a veces nos podemos hacer nosotros. Y esto se va a resolver de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos para hacer la auditoría. Mm, de verdad les digo, si ustedes pretenden hacer una auditoría integral, es costosa, lleva mucho tiempo y necesita mucho respaldo. Normalmente se van solo por el área que más le duele a la organización, financiera, de procesos o un proceso crítico de negocio o tener disponibilidad. Normalmente o en temas de seguridad, normalmente. Vamos a ver. Doctora, una pregunta. Ujú. Ahorita que acaba de tocar el tema de seguridad, ¿qué tanto chocan las auditorías de sistemas con las áreas de ciberseguridad? ¿O debería de ser parte de uno mismo? Porque casi que los dos hacen lo mismo, solo que en con diferente. Entonces, yo he visto más la auditoría de sistemas más orientado al modelo operativo que a temas de seguridad.
ciberseguridad, porque por eso está el área de ciberseguridad, pero no sé si es confusión mía o qué pasa, perdón. Ah, va. Digamos que aquí viene la diferencia. El tema de la ciberseguridad hoy es algo que debe de estar de forma nativa, así como antes tal vez creo que no se hablaba de temas de seguridad dentro de una organización, o sea, poner a alguien especialista, o sea, que constantemente esté haciendo pruebas. Y cuando hablamos de eso, tiene que estar metido en cada capa, o sea, yo tengo que tener a alguien, o por lo menos tengo que tener formas de desarrollo seguro, por ejemplo. Yo tengo que saber que tengo que hacer ajustes en los middleware cuando yo estoy desplegando. Tengo que tener una capa de seguridad cuando estoy exponiendo. Más ahorita en el entorno, que casi que todo está casi que ya expuesto o remoto, estamos en la nube, etcétera. O sea, seguridad casi que en todas las capas, inclusive para el usuario final, porque tengo que ser yo más, o sea, ponerle más medidas restrictivas para que no me instale, descargue algo y ya me instale un WannaCry o cualquier otra cosa. O sea, es parte ya de las funciones como necesito un administrador de sistemas o un desarrollador o alguien de QA, o sea, ya es un rol metido. Entonces, tal vez acá la confusión puede ser, es que antes nosotros casi que la auditoría la hacíamos en cosas, como usted bien decía, operativas o muy enfocadas en algo en particular. Y el tema de la ciberseguridad, decíamos, eso casi que nadie lo hacía porque primero las herramientas para hacerlo no son tan baratas, algunas, ¿verdad? Entonces, hoy el auditor lo que sí puede hacer es comprobar que las políticas, las normativas, los procedimientos de ciberseguridad como tal sí se cumplan. Entonces sí nos va a tocar, por eso les decía, y más porque ahorita en entornos nube, a veces el auditor a veces tiene como cierta limitante y más por el área. Antes a los de infraestructura o los de telecomunicaciones les tocaba ver ese tema, pero hoy en día ya hay roles particulares en temas de ciberseguridad o seguridad que tienen que tener eso transversal. Entonces, hoy para responderle, hoy, ¿verdad? El auditor tiene que comprobar que lo que dicen que están seguros, y eso lo van a ver ustedes ahora en la auditoría, se haga. No es que haya duplicidad de roles, porque lo único que se tiene que ver es comprobar. Pero si la organización hoy apenas, y se lo digo así claramente, si hoy apenas tiene un rol de seguridad y ya está como que pensando de que sí se tiene que cubrir, porque ya han visto varios casos muy sonados de empresas grandes que sí les ha afectado la operación. Sí, ¿Me entiende? Entonces casi que van bueno, ya tengo el de seguridad, pues no necesito auditar nada más, porque todavía no les duele por ahí, pero le aseguro que esa empresa que sabemos de color rojo que tuvo su problema, ahí sí van a hacer auditoría y no van a poner al de claro, ciberseguridad, porque necesitan comprobar claro. quién fue el responsable. O sea, al final, solo reparafraseando, al final, si lo vemos desde el nivel estructural, ciberseguridad pasa a ser parte del modelo operativo de TI Correcto. y auditoría debería de buscar validar que ese modelo operativo orientado a ciberseguridad se cumpla. Así es. En resumen, Ya, sí, es que no era perfecto, nativo gracias. en nosotros. ¿Mande? No era nativo en nosotros. Sí, ahora se ve en todos lados. Pero bueno, Gracias ahí por la pregunta y la intervención. Bueno, esto que está acá. Solo se los voy a dejar porque la auditoría tiene que tener un fin. Si nosotros no le vemos el valor, y le digo perspectiva de negocio, no le vemos valor de arriba hacia abajo y no me pega ninguno de estos objetivos estratégicos, ya sean estos del Balance Scorecard o un OKR o lo que tengan ahí para medir, les aseguro que ni siquiera van a querer invertir. Entonces, si les pegan alguno de estos y dicen, bueno, no tenemos utilidades, ¿y por qué no podemos aumentar? Porque el sistema falla cada fin de mes y los clientes se quejan, hay devoluciones, cosas inconsistentes. Entonces, no, entonces entrémosle por ahí o hagamos la auditoría para ver dónde está el problema porque nos está pegando en las utilidades, en el tema financiero, ¿verdad?
Entonces, casi que la auditoría tiene que venir amarrada a algo del negocio, si no, no tiene sentido hacerlo. Y eso es tanto para el área, o sea, que yo contrate una auditoría externa y justifique, o como para una auditoría interna, porque los auditores internos tienen que hacer su programación anual y que van a auditar, y etcétera, pero tiene que estar centrado a los objetivos de la organización. Si no, no tiene mucho sentido hacer la auditoría cuando no nos duele. Tal vez aquí en este curso no lo vamos a ver, pero en seguridad sí lo vemos. Es que se hace se le llama un mapa de calor y primero se establecen los riesgos y las prioridades. Si algo no le pega al tema financiero o a las prioridades de reputación o a riesgos muy generales de la organización, prácticamente le baja el nivel y la organización asume el riesgo. Entonces, por lo tanto, no vale la pena invertir tiempo, ni recursos, ni dinero, ni en hacer auditoría, ni siquiera para mitigar los riesgos asociados a, ¿verdad? Pero eso no lo vemos aquí. Recordando que los objetivos estratégicos son alineados a tecnología. Yo creo que hoy, más que nunca, vemos que esto tiene que estar así. O sea, yo no puedo, y voy a darles el ejemplo. Yo estoy encargada del área de soporte de TI. Y a mí me llegan tickets como de necesitamos que nos den este usuario o tenemos este incidente y necesitamos que lo reparen o no sé. Y yo digo, ¿cuánto dice que es el SLA que me tengo que tardar? 2 días. Ah, entonces 2 días. En 2 días les voy a responder, ¿verdad? Y tal vez yo no sé si el que me mandó el ticket, tal vez tiene el cliente ahí enfrente y no sabe qué responderle, porque no, el sistema falló y la única forma es meterse, modificar algo, ¿verdad? O aplicar un parche. Entonces, cuando yo no estoy alineado a eso, primero los SLAs están por las nubes y pues yo no tengo el nivel de compromiso con la organización porque al fin de día yo tengo mi cheque o en este caso, depósito en mi cuenta, a mí no me afecta, pero tal vez al otro del negocio sí le afecta porque hay una queja que le está bajando sus indicadores. Entonces, eso, pues hoy en día ya es algo normal, ¿verdad? Que estemos alineados a los objetivos de la organización. O sea, ustedes tienen que conocer qué hace su organización, su misión, su visión. Seguramente por ahí les voy a preguntar, pero ustedes tienen que conocer cuáles son los objetivos estratégicos de su organización, cuántos son, por lo menos deberían de saberlo, ¿verdad? Luego vamos a ver un tema, acá, mis estimados, yo sé que hoy ustedes me van a decir qué aburrida la clase, pero es casi que de cajón que tengo que hablarles de todo. Vamos a ver también los dominios de COVID. ¿Verdad? Tenemos los procesos de gobernanza, estratégicos, de planificación, los DS de soporte y los de monitoreo. ¿Por qué los necesitamos ver? Porque para la auditoría yo ya sé qué capa, ya sé qué proceso de negocio, ya sé qué tipo de infraestructura. em, y tengo que ver si aplican en la organización, en este caso, gobernanza TI. Todo lo que tenga que ver con TI está centrado en estos 5 bloques que ven aquí. ¿Por qué? Porque los procesos de gobernanza están pegados a la organización como tal, a las metodologías, el valor que le estamos dando, a cómo manejamos el riesgo, los recursos, el recurso humano. O sea, el gerente de TI tiene que conocer bien esto. Y para nosotros auditores tenemos que saber en qué parte nos va a tocar que ahondar, porque aquí están lo que debemos ver, más no el cómo lo define cada organización. ¿Verdad? Están los procesos estratégicos, cómo planificamos para implementar todo lo que estamos administrando, el tema de soporte y la operación y el monitoreo como tal. También nos va a tocar ver un poco de arquitectura empresarial, pero no para implementarla como tal, sino solo para saber, em, y esto véanlo como herramientas que ustedes van a decir, bueno, para esta auditoría, por ejemplo, que es y aquí van a ver, aquí tiene una razón de ser las capas que aparecen ahí. Ustedes van a tener que saber qué capa de arquitectura y tienen que saber qué capa de la arquitectura empresarial les pega. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos que saber,
Negocio, ¿tiene que ver con alguna de estas? Seguramente que sí. Yo voy a saber que le va a pegar en una aplicación. El tema de información le pega al tema de data, la infraestructura le pega desde el OS para abajo, ¿verdad? Entonces me va a tocar que clasificar y entenderlo para saber después qué herramientas voy a tener que implementar, si aplica o no. Si nosotros vemos que casi que todo lo que estamos analizando es negocio, 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 entonces decimos, miren mucho, o sea, la verdad es que nos pidieron una auditoría de sistemas, pero la verdad es que analizando ni siquiera necesitan hacer una auditoría de sistemas. Entonces lo que necesitan es mejorar sus procesos de negocio, sus políticas normativas del negocio, y no tiene nada que ver tecnología. Entonces se separa y casi que ustedes ahí justifican por qué no necesitamos de una auditoría de sistemas, sino que es otro tipo de auditoría, ¿verdad? Para eso nos sirve hacer conocer esas clasificaciones. Y ahora sí, ya vamos a hacer una parte práctica. Síntomas de necesidad de una auditoría informática. Uno, síntomas de descoordinación y desorganización. No coinciden los objetivos de sistemas con los de la empresa, ¿verdad? Sistemas está diciendo, tecnología está diciendo que su siguiente roadmap es cambiar toda la infraestructura o moverse de un data center hacia un otro tipo, otro data center, o sea, un data center local propio a un data center colocation con una empresa. Y para eso van a necesitar, no sé, vamos a poner en cambios, en todo eso, $1 millón y necesitan tener 5 personas y ustedes son 10. O sea, en el primer año, 5 personas van a estar fuera viendo ese proyecto, se les va a ir el primer $1 millón y resulta que la empresa en sus objetivos estratégicos están pensando en automatizar todo el sistema de compras, por ejemplo. Y ustedes ni siquiera están pensando en eso, como TI. Entonces, cuando se ven esas discrepancias, dicen, es que yo no te puedo ayudar porque ya se me fue el primer millón que tenía presupuestado y solo tengo 5 personas y eso lo que están haciendo es revisar la operación. Entonces no tengo quien te implemente eso. Entonces le tenemos que decir al negocio, espérese, ¿va? Claro que no nos van a esperar. Pero ahí yo ya estoy viendo que no coinciden los objetivos de informática con la empresa. Nada. Luego tengo los estándares de productividad se desvían sensiblemente de los promedios conseguidos habitualmente. Acá, pues estamos hablando de que em, ya sea que nosotros estamos siendo medidos en tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de tickets que yo debería de atender en promedio son, vamos a poner, mensuales son 100 con las personas que tengo, pero solo hago 10 y me quedan 90 pendientes y así voy sumando, sumando, sumando. Ese es en el caso de mi gestión de TI. O que los proyectos, si me están midiendo por proyectos, de los 10 que tengo que implementar, solo hice uno. Y pagamos, no sé, licenciamiento por los otros. O puede ser desde otra perspectiva. El área de negocio no cumple las metas porque el sistema siempre se cae, porque no se atienden las solicitudes a tiempo. em, por poner un ejemplo, o porque no implementamos los proyectos a tiempo, resulta que se nos fueron los negocios y cuando ya lo implementamos ya no nos sirve. Otro puede ser síntomas de una mala imagen o insatisfacción de los usuarios. No se atienden las peticiones de cambios de los usuarios, no se reparan, digamos, los problemas que tengan de hardware o en plazos razonables. El usuario percibe que está abandonado y desatendido y no se cumple con todos los casos. En este caso, los periodos o plazos que se hayan pues definido. Otro puede ser síntomas de debilidad económico-financiero, incremento desmesurado de los costes, casi que todos se vuelven jefes en tecnología o se adquieren soluciones que nunca se implementan. Eso normalmente pasa en algunas organizaciones. Necesidad injustificada de inversiones informáticas y ni siquiera se necesitan. Los presupuestos nunca se cumplen o siempre piden más de lo normal o no se implementan. Costos y plazos de nuevos proyectos. Normalmente piden siempre, o sea, ya vemos una tendencia de que no se cumplen en las fechas. Otro es la inseguridad.
Y aquí hay seguridad lógica, física y de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, cualquiera entra al centro de datos, ¿verdad? Al data center, pongamos. No hay un protocolo de acceso. Puede ser también temas de seguridad física, en el sentido de que casi que el señor de limpieza hasta come adentro de donde están los equipos, ¿verdad? O no tienen cuidado con las cosas internamente, lo usan en el centro de datos como una bodega o es nido de ratones. Entonces, digamos que eso pensando en los equipos, en los servidores, en los data center, el data center como tal. Pero también puedo tener la perspectiva de la seguridad física de las personas que están. Por ejemplo, hay quienes que no están en las condiciones, y ahí hablamos de un tema de ergonómico, que los tienen en un sótano, y cuando llueve casi que los tienen que sacar de ahí, o no tienen ni siquiera aire acondicionado. Eso también tiene que ver un tema de seguridad, este, físico y va con la persona o va con los equipos como tal. Entonces, todo eso se tiene que revisar. También los riesgos. Pueden haber riesgos, en este caso, daños que puedan haber y que le peguen al tema financiero de la organización. Em, Vamos a hablar de riesgos físicos y lógicos. Voy a hablar lógicos, que tengamos equipo obsoleto, que pensemos que, o sea, tenemos la tendencia de que usemos siempre el equipo que está y el hardware que está, pero ya ni siquiera tiene soporte. No actualizamos los sistemas, no actualizamos los sistemas operativos, no aplicamos parches de seguridad. Entonces, esos son riesgos lógicos que pueden haber, ¿verdad? Y también los físicos, como el control inadecuado a ciertos equipos o a ciertos lugares que deberían de ser restringidos. Y también pueden haber riesgos de la auditoría, como cuál, que no, que el auditor, imagínense que alguien que es especialista en temas, vamos a hablar em, de buenas prácticas de desarrollo, ¿verdad? Él nos va a auditar el proceso, o sea, es súper pilas en temas de la metodología ágil de desarrollo y todas las demás. Y lo vamos a poner a él a auditar porque es el único que tenemos temas de telecomunicaciones. O sea, son dos mundos diferentes. Entonces, hay que saber a qué persona le vamos a dar la responsabilidad de qué auditar. El informe tiene que ser adecuado, por eso dice que podemos dar un informe inadecuado. En el informe que ustedes hacen tienen un tema de riesgos, hay que detectar. Otro riesgo que puede hacer es que no tengamos las herramientas, no tengamos el presupuesto, no se tenga, o sea, definimos un alcance y no ese es el que se cumplió, ¿verdad? Se desviaron del proceso, no se cumplió todo el proceso. Entonces, hay ciertos también riesgos dentro de la auditoría como tal. Otro doctor, Ajá. que tengo muy en la mente es cuando empezaron las auditorías, porque ya cuando se empezaron a mirar cosas en la nube, aumentó más el OPEX que el CAPEX. Entonces, ese aumento, ya que las licencias antes eran parte del CAPEX, eran parte del activo, pues entonces el ver que ya en los nuevos modelos ya se tenía más OPEX que CAPEX disparó unas alarmas así feas por no entender también el modelo de trabajo con todo lo que era SaaS, con todo lo que es nube. Entonces, obviamente nunca se tenían las licencias vistas. Y eso, o sea, y eso sí es que se tenía contabilizado, porque en otros lados lo que sucede, y lo digo por experiencia propia, es que cuando ya usamos la nube, en la nube no se va nada. O sea, que puse una máquina, que procesador, que esto me lo están contando no por procesador, sino que por número de mensajitos, ¿verdad? O sea, cada vez yo sé que todo lo que está en la nube me lo van a cobrar, me lo van a facturar y tengo un bolsón de $500,000 y por ahí me va a decir, yo voy a tener informe de todo lo que está ahí. Adquirí un firewall, activé un, no sé, otro componente, todo eso lo voy a tener. Pero resulta que cuando estaba en premis yo pensé que era gratis, ¿verdad? Como tecnología lo tenía que hacer.
Entonces pensé que era gratis el servidor, el equipo de telecomunicación, el equipo de seguridad, ¿verdad? Los discos, colocation si tenía el data center en algún lado externo, o sea, fuera del desarrollo como tal, o El sea, backup, mantenerlo. ¿Perdón? esos eran los clásicos. Los backups, Los backups, sí, o sea, allá en la nube, si yo quiero tener esos backups, tengo que tener dónde lo voy a almacenar, sí, y si lo quiero descargar, por ejemplo, o sea, hay cosas que al final no son gratis, pero ¿a qué me refiero con eso? Con la modalidad en la nube para tecnología, para mí es, por ejemplo, es mejor por el control. Tiene otras implicaciones, obviamente, pero por el control, porque pensamos, por ejemplo, para allá, para el negocio, decir, mira, tu proyecto te va a salir en esto y esta es la facturación, o sea, sabes que este presupuesto en en este contenedor o en este compartimento eh, es tuyo. Es de la solución de onboarding que me pediste para el crédito tal y te está saliendo en tanto y antes no se lo cargábamos o por lo menos no había control de eso. Pero en on-premise, como todo estaba metido donde podíamos, una base de datos, un servidor web y ahí dividido en un montón de se cosas, montaba el entonces no IIS. podíamos dividir el costo, por ejemplo. ¿Perdón? Sí, terrible. Ahí se montaba hasta el IIS, ¿no? Todo, todo. Bueno, y lo otro, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los controles para la auditoría, normas, técnicas y procedimientos, que eso es parte de lo que nosotros vamos a revisar. Bueno, entonces ahorita sí, para que no se me duerman, vamos a hacer algo. Él les voy a dar ahorita acceso a todo el repositorio, pero esto sí necesito que cada quien lo llene. Vamos a poner síntomas, yo les voy a dar un ejemplo. Antes usaba el Jamboard, pero ahora ya no me dejan usar el Jamboard, eso ya está desactivado, entonces lo puse en una presentación y lo único que hice es tomarle el screenshot al Jamboard porque ya no me dejó editarlo. Entonces, cada quien va a tener un slide con su nombre y vamos a ir colocando. Entonces, ¿qué se nos pide? Vamos a colocar tres síntomas de que ustedes consideran relevantes en su organización si es que trabajan. Si no trabajan, por lo menos háganlo enfocado a la organización o algo donde ustedes como usuarios creen que ahí deberían de haber una auditoría. Pero yo prefiero que los que sí trabajan lo hagan para su organización, ¿verdad? Que justifique que realice hacer una auditoría de sistemas, ¿verdad? Coloco tres síntomas. Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Qué acciones considero que se deben realizar y qué tipo de auditoría? Ese de tipo de auditoría les digo que está pendiente porque esto viene después, ¿verdad? Tipos de auditoría, que si quiero con la computadora y todo lo demás. Pero ahorita lo que yo quiero que ustedes pongan es tres síntomas que ustedes consideran que debe de hacerse una auditoría. Tres síntomas. Entonces, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer y les voy a compartir la presentación. Aquí está lo que les decía que estaba en el Jamboree y ya. Entonces, aquí es una pregunta sin tanta, o sea, no hemos visto arquitectura empresarial, no hemos hecho ejemplos, entonces no les voy a pedir que hagamos esto todavía, eso va a ser después, y luego le vamos a agregar el tipo de auditoría. Ahorita no. Únicamente van a colocar tres síntomas y qué acciones consideran ustedes bajo su perspectiva que deben de realizar. Entonces, voy a compartirles esto. Me dicen si les llega. Eh, miren si les llega Sí, y si pueden editar. Aquí es lo que yo quiero es que cada quien ponga, o sea, creen su propio slide y coloquen ahí su nombre. Y ya, ahorita les voy a explicar qué vamos a hacer, pero necesito solo que me digan si tienen acceso. Nombre y carnet, arriba. a mí me parece solo lectura. Solo lectura. Vamos a Sí, ver. solo lectura. Igual a mí me parece solo lectura. Ah, cierto. ¿A dónde lo envió? En el WhatsApp. Ya ahorita deberían de Ah, tener acceso. Me confirmo.
Un slide es para cada uno. Así que, y miren si ya les deja editar. Sí, yo veo que ya. Va, entonces, ya vi que tienen acceso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y les voy a dar un ejemplo. Ahí coloquen los tres cuadritos. Uno de los síntomas es yo que trabajo en banca. La banca en línea tiene una interrupción de servicio cada mes por una hora. No estoy diciendo a qué hora, pero estoy diciendo que por lo menos una hora no damos servicio a fin de mes. Ese es uno. Otro síntoma, el aumento de los tickets en la actualización de software de ventas, en el proceso de ventas. O sea, yo sé que todos los días voy a tener por lo menos 10 tickets diarios de un mismo proceso y de una misma solución, en una misma funcionalidad. Eso a mí ya me está diciendo algo, ¿verdad? Pero yo estoy colocando ahí el aumento de ticket casi que de eso. Otro es el costo alto en viáticos en el equipo de soporte. O sea, estoy viendo que em, digamos, donde yo trabajo, tenemos, digamos que 700 y pico de agencias. Entonces, el equipo de soporte técnico tiene que ir a visitar. Pero resulta que estamos viendo que reciben más de viáticos de lo que ganan, por ejemplo. Y tampoco es que la demanda justifique ese comportamiento, ¿verdad? Ese es otro. Y otro es que tengo quejas en la atención de incidentes de soporte técnico. O sea, los usuarios internos se quejan de que sus requerimientos o el que les cambien el equipo o el que les vayan a revisar, se les cambie un mouse, se les actualice el sistema operativo, se les instale algo, no son atendidos, ¿verdad? Entonces, yo ahí coloqué 4 síntomas de lo que yo veo en mi organización. Ese es el primer paso. Ustedes tienen que poner 3. Si quieren poner 20, pónganlos, pero van a tener más trabajo. 3 es lo que se pide. Luego, ustedes coloquen esa pestañita que dice aquí arriba, síntomas, pónganla encima y luego ponen esos cuadritos, 3 cuadritos. Luego van a poner esto que dice, ¿qué acciones considero que se deben realizar? Aquí lo vamos a resolver de una forma empírica. No tenemos todavía las herramientas para responderlo con evidencia. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿y a qué se refiere con eso? Pues si a mí me tocara auditar, ¿qué sería lo que yo pienso que me tocaría hacer? ¿A qué me refiero con esto? Si me dice, por ejemplo, el primer síntoma, la banca en línea tiene interrupción de servicio cada mes, al menos por una hora, yo digo, pues lo primero que yo haría es validar la arquitectura, ¿verdad? La arquitectura de tecnología y qué controles tiene. ¿Por qué? Porque puede ser que si no me falla todo el tiempo, o sea, lejos de fin de mes, funciona bien, pero cuando es fin de mes, que yo sé que es un día pico, me está fallando, puede ser que no esté tuneada la arquitectura, puede ser que la arquitectura no, o sea, el recurso que esté asignado para la arquitectura no sea el válido, puede ser que no tenga alta disponibilidad si hay denegación de servicio, o sea, yo pensando ahí, entonces digo yo, voy a validar, me voy a enfocar en validar la arquitectura de tecnología. Entonces, ¿qué acción voy a hacer? Primero, voy a validar la arquitectura de tecnología. Eso es para mí lo que yo tengo en mente. Todavía yo no estoy metiendo buenas prácticas, nada de eso. Todavía no sé qué tipo de auditoría es. Eso lo vamos a ver la otra semana. El aumento de tickets en la actualización de software de ventas. ¿Qué haría yo para la auditoría? ¿Qué acción haría? Ah, pues primero vamos a validar los SLA. ¿Se acuerdan que son los acuerdos de niveles de servicio? Identificar la causa raíz y el desarrollo de software. ¿Por qué voy a referirme con eso? Porque yo estoy diciendo aumento de tickets en la actualización de software, pero primero voy a saber cuántos son. Porque puede ser que yo diga ese aumento pueden ser 5 o realmente ese aumento si son 100. Y necesito saber porque dice en la actualización de software de ventas. O sea, cada vez que se hace una nueva actualización, sacaron una nueva versión, falla. Entonces vamos a revisar
dónde está la falla, vamos a revisar los tickets y vamos a revisar la causa raíz de lo que está sucediendo y esto seguramente es en temas de desarrollo de software. Por eso aquí dice voy a revisar las versiones y voy a revisar cada caso y en cuánto tiempo se responden esos casos. Luego dice costo alto en viáticos en el equipo de soporte. Entonces lo que voy a revisar es validar las facturas, validar las rutas y la documentación de revisión, la evidencia de la solicitud. Pues por ahí me voy a ir, tal vez sí es cierto, o sea, sí se necesita y tal vez, pues yo pienso que como se les está dando, ellos ganan 10,000 y se les está dando 15,000 de viáticos, digo, ellos se está facturando, se les está dando 25,000, voy a poner ese ejemplo. Y realmente sí es cierto, ¿verdad? Entonces tal vez lo que tengo que revisar es cómo puedo tener alternativas remotas para minimizar que tengan que ir en sitio. Pero ahorita únicamente yo voy a validar facturas y voy a validar las rutas y voy a validar la revisión. Por ahí voy a empezar. Si me toca auditar, por ahí voy a empezar. Quejas en la atención de incidentes de soporte técnico. ¿Qué acción voy a hacer? Voy a revisar el proceso de generación de tickets de los incidentes y pues prácticamente pues consolidarlo y empezar por ahí van. Esas quejas, ¿por qué son? ¿Y dónde nos están atendiendo? Tal vez puede ser que sea una persona, un técnico el que me está dando el problema, el que me está generando las quejas, ¿verdad? Entonces, ustedes solo van a llenar 3 síntomas y por cada síntoma, una o qué acciones harían si les tocara auditar esa parte. ¿Qué revisarían? ¿Verdad? ¿A qué se enfocarían? Eso se refiere. Solo eso, lo demás todavía no lo podemos llenar, no lo hemos visto. Lo demás lo van a hacer la otra semana. Entonces les voy a dar ahí, son las 10 minutos para terminar. Yo creo que ya algunos ya lo tienen. Listo. Eric dice que ya está, vamos a ver. Eric. Sí va en la presentación, ¿verdad? Dice trabajo, práctica, auditoría. Sí. Sí, Se ve. Ok. Va, entonces ahorita sí vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar en estas 11 semanas que nos quedan. Uno es que ustedes ahorita como estudiantes de este curso, ¿verdad? Desarrollen su creatividad y vamos a aplicar conocimientos casi que de todo. Lo que saben de desarrollo, de administración, de sitios web, de arquitectura, de procesos de seguridad y lo que conozcan o lo que ya, o lo que vamos a ir aprendiendo de auditoría. Vamos a realizar una auditoría, ese es el fin, con un enfoque a sistemas web, o sea, sitios web, aplicando conocimientos de la clase. Y el otro es que todo esto nos va a servir para hacer un informe de hallazgos, tanto de conformidad como no de conformidad, y hacer una propuesta válida para resolver esa situación que ustedes hayan encontrado de una forma profesional, como que fuera en la vida real. Ahora sí, aquí vamos a empezar a, a identificar los roles que vamos a designar. Entonces, para esto normalmente vamos a necesitar 2 personas del grupo que saquen su rol de liderazgo y que vean cómo van a poder orquestar quién tiene ese rol, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo puedo liderar y yo creo que tengo más afinidad a ser el líder de auditoría y puedo gestionar a los auditores. Enhorabuena. Yo tengo el perfil más como de consultor o del gerente de TI y yo quiero hacerme responsable de ese rol y de todos los que estén a cargo mío. Esos son los roles que ustedes van a tener. El primer rol, el rol de auditoría o de auditor. Y vamos a ponerlo con un ejemplo. Dice, la empresa Patitos 2 es una empresa consultora que se dedica a realizar auditorías de sistemas a diferentes empresas a nivel latinoamericano. Y acá dice, usted como ingeniero en sistemas ha sido contratado como auditor de la organización, por lo que se solicita aplique sus conocimientos en el equipo de trabajo que le corresponda. Depende de sus habilidades. No estamos hablando de un todólogo. Depende de sus habilidades. Puede optar para ser líder o para ser un auditor especialista.
debe realizar una auditoría de sistema sobre un sitio web, que puede que ese es el que por ahí ya vamos a ver que hay que armarlo, o en última, puede ser alguno de esos proyectos que ya existen, como el de Gruyère y OWASP, el cual se le asignará para revisión, pruebas, hallazgos de lo mismo. Los criterios de la auditoría se van a basar en el conjunto de pruebas OWASP. No vamos a usar nada más, ahorita OWASP. Es responsable de solicitar las sesiones. O sea, ¿qué le va a tocar hacer a este auditor? Él va a solicitar las sesiones, las va a grabar, va a hacer la minuta, va a generar los papeles de trabajo, va a dictaminar y va a ejecutar las pruebas respectivas de auditoría. Este es el rol. Uno. ¿Qué tiene que saber sobre la auditoría? Que hay que conocer las 10, las vamos a conocer todos, pero de estas nos tenemos que hacer especialistas de 5. Pero esto no lo va a definir el auditor, esto lo define quien nos va a pedir la auditoría, pero este es el alcance. Tenemos que saber un poco de los dominios de COVID, tenemos que salir de OWASP y también tenemos que saber de los diferentes tipos de arquitectura, que es lo que vamos a aprender en clase. ¿Qué requerimientos de auditoría se van a pedir? Se les va a pedir que hagan una planificación de auditoría donde debe enfocarse el alcance de la aplicación y su infraestructura. No podemos auditar nube y on-premise de forma igual, ¿verdad? Eso ya nos va a quedar claro. 2, nos tenemos que enfocar en las subcategorías y pruebas definidas de OWASP. Si me dijeron 5 subpruebas, esas 5 y yo no puedo auditar nada más. Ese es el alcance. El rol, deben de definir el rol que corresponde en su grupo de trabajo de auditoría, si va a ser líder o si va a ser el líder o va a ser solo el auditor especialista. Los hallazgos de auditoría deben de ir sustentados con pruebas respectivas y propuesta de mejora. Todo lo que nosotros vayamos a dictaminar o lo que pidamos tiene que ir por escrito, grabado o debe de ir sustentado con documentación. Y tienen que realizar todo el proceso de auditoría, que es lo que vamos a ver en clase. Rol de consultor. Ahora vamos a irnos por el otro lado. Dice la empresa, Mis Pasitos S.A., lo contrató como gerente de tecnología y le pide armar su equipo de trabajo con especialistas encargados de diferentes áreas de la organización. Los especialistas son los que están designados para trasladar y trabajar con proveedores externos. Cada año la organización contrata a una firma consultora. Aquí es donde ustedes son los responsables y ustedes están pidiendo que se haga la auditoría para realizar una auditoría externa, por lo que se debe de trasladar toda la información necesaria para la misma, lo que conlleva reuniones iniciales de seguimiento hasta recibir el dictamen final. Los consultores son los expertos en conocer la arquitectura de solución de los sistemas actuales y tienen a su cargo, deben de tener a su cargo los manuales, procesos, procedimientos, etcétera. ¿Verdad? Que eso es lo que ustedes van a ver. ¿Qué requerimientos generales se le piden a ustedes como consultores? Ustedes deben de armar el ambiente. Aquí, cualquier sitio web, un CMS, un proyecto que hayan hecho, algo que tengan en un hosting, no importa. No importa la arquitectura, no importa si lo tienen que montar en una virtual, no importa si ya lo tienen hecho. Muchos de sus compañeros que yo he tenido en otros cursos que he dado, siempre de auditoría, a veces lo que hacen es, y piden el permiso, nosotros necesitamos auditar este sitio y necesitamos ver el tema de seguridad. Entonces, en algunos casos, como son los responsables de tecnología, piden permiso para auditar el ambiente de desarrollo o cierto ambiente para poder revisar qué hallazgos tiene, ¿verdad? ¿Qué vulnerabilidades encontramos dentro de la auditoría como tal? Otros montan un CMS, otros ponen un proyecto que ya habían hecho y lo montan. ¿Qué es lo que nos piden? No importa en qué, on-premise, cloud, hosting o lo que sea, pero tiene que ser un sitio web que podamos auditar. Puede ser, puede ser enfocado a cualquier empresa, ¿verdad? Eh, y aquí se mejor si tiene relación con el ambiente de trabajo, o sea, el rol, pero no necesariamente. O sea, sitio web, ustedes son los que tienen que montar esto, ¿verdad? También dice que el sitio web puede ser o no desarrollado por el estudiante, debe tener páginas con acceso a base de datos y aspectos de seguridad WASP. Ese aspectos de seguridad WASP es un asterisco, porque para eso nos va a servir la auditoría.
Entonces ustedes dicen, de todas las subpruebas, cuando tengamos que revisar ustedes, por lo menos de las 10 que hay, que se dividen en 5, en 10, en 15 cada una de ellas, ustedes van a decir, yo creo que yo sí, si digo que tengo CAPTCHA, ¿verdad? Dentro de mi sitio para cinco, después de los 5 intentos ya me pide un CAPTCHA como tal para un tema de los robots automáticos para pruebas. Entonces ustedes van a pedir que les auditen eso, porque ustedes dicen que ustedes sí lo cumplen, ¿verdad? O temas de seguridad. Algo tienen que tener de seguridad en su sitio, ¿verdad? Entonces, por ahí dice que ustedes van a seleccionar por dónde creen que ustedes dicen, ay, yo sí cumplo. Pero no necesariamente es que sea 100% que cumplan. La idea es que se les haga las pruebas de lo que ustedes definan que ahí se tiene que hacer. El sistema operativo, servidor web, servidor de aplicaciones, base de datos, es agnóstico. Acá, como ustedes lo definen. ¿Qué se nos está pidiendo? Se deberá aprobar aspectos básicos de OWASP en el sitio. Queda a criterio los aspectos de parte del estudiante. Ya vamos a conocer cuáles. Deben de entregar una propuesta al sitio y la arquitectura que soporta este sitio. Y las herramientas para realizar la auditoría quedan a criterio del estudiante. En este caso, a ustedes no aplica. Eso es para los auditores. Ustedes no son los que van a hacer la auditoría. Y si se les pide documentar cada proceso del proceso de auditoría que les están pidiendo la documentación, ustedes la tienen que dar si es que aplica, ¿verdad? Ya por ahí yo les voy a dar algunos tips para trabajar. Entonces ustedes como consultores tienen que armar el ambiente, son responsables del ambiente. Em, y aquí viene lo que vamos a hacer. Entonces, nuestros primeros pasos que tenemos que trabajar como grupo, los 7 o los 6 que estén en el grupo. Ahorita ustedes van, ya les voy a enseñar una planificación que tiene como los roles que hace. Aquí ya tenemos la guía, que vamos a hacer en todo el curso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, el sitio que ustedes encuentren no funciona así, pero lo tenemos que hacer para el ejemplo o el ejercicio que tenemos que hacer es, si encontraron, si ustedes tienen un sitio web de un control de inventario, no sé, de venta de repuestos o de un tema de medicamentos, de un hospital, de una escuela, de qué sé yo, o si descargaron un CMS y lo van a personalizar, no lo sé, ¿verdad? Ustedes tienen cierto tiempo para definirlo, pero primero lo que nos va a decir es, si yo sé que ya de cajón, ustedes entre los 7 dicen, bueno, miren, yo tengo algo de un hospital, entonces, primero yo tengo que responder eso que dice definición del negocio. ¿Qué hace y a qué se dedica? Entonces, para eso hay que llenar un formatito que yo les voy a compartir ahorita. Colocamos una visión y misión o se lo inventan o ahí en la inteligencia artificial ustedes escriben, háganme una visión, una misión de la empresa tal, con eso ya se los genera. Entonces ponen misión, visión. Necesitamos armar el organigrama de tecnología y de la organización. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir qué tan grande o tan pequeña es la organización que ustedes están pensando. Aquí la vamos a armar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un área de TI con 3 personas, pero esta persona se dedica a la infraestructura, a la seguridad y al desarrollo, ¿verdad? Ustedes ponen el organigrama. Em, las áreas o los departamentos que integran TI, eso es bien importante porque con base a eso, cuando se haga la auditoría vamos a saber y van a inventarse una ubicación X. La definición de negocio va a ir en un modelo Business Canvas, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Y eso lo ponen en una PPT por cada uno. La definición es el Model Business Canvas, la visión y la misión en otro slide, el organigrama en otro slide, que va a ir de una vez en el organigrama. Vamos a ver las áreas o departamentos que integran a tecnología y la ubicación. Entonces tenemos 1, 2, 3, por lo menos 4 slides que ustedes van a hacer su primer propuesta, ¿verdad? Y la quinta es roles y roles de cada integrante. El Excel que ustedes estaban llenando ahorita es copiar y pegar ahí. Ahí vamos a poner esos roles. Ahora, definición del negocio, vamos a tener que ajustarlo al software que ustedes van a proponer. No funciona así la realidad, pero necesitamos armar el ambiente lo más antes posible. Entonces, ¿cómo hago eso?
antes de que sigamos en eso, ustedes tienen que seleccionar un líder de auditoría, N auditores, un líder consultor que va a ser el gerente TI y los N consultores. Ahí tienen el Excel. Bueno, entonces, ahora sí, una vez que ustedes ya definen eso, vamos a hacer a qué se dedica la organización. Ustedes responden estas preguntas bien básicas. Em, el primero es qué ofrece. Por ejemplo, si el sistema que ustedes van a proponer es de un control de inventario de una farmacia o un sistema de facturación de una farmacia, entonces vamos a colocar que es un sistema de facturación de una farmacia. Punto. ¿A quién beneficia? En este caso, ustedes van a colocar acá es obviamente a los que van a comprar, ¿verdad? Y colocamos cuál es el perfil del cliente que atiende esta farmacia. Em, vamos a verlo ya con ejemplos mejor. Entonces ponemos aquí, ¿cómo se llama la solución? Control de inventario o sistema de control de ventas de una farmacia, ¿verdad? Aquí se llama otra cosa, ecosistema financiero académico. Entonces aquí colocamos qué hace, ¿verdad? Esa es la propuesta de valor, cuáles los clientes de esa solución, no del software, sino del entorno de negocio. Cómo se relaciona con los clientes, en este caso precios baratos, servicio fácil, autoservicio, qué sé yo, los canales donde esta farmacia, por ejemplo, vende o se da a conocer, ¿verdad? ¿Qué hace para funcionar? ¿Verdad? Tiene, por ejemplo, tiene acuerdos con farmacéuticas, tiene acuerdos con hospitales, ¿verdad? Tiene promociones, eh, ac- actualiza su inventario, si fuera, por ejemplo, lo de la farmacéutica, recursos claves que necesita para sobrevivir la farmacia y quiénes son sus partners claves, costos en general, ¿verdad? Costos fijos, costos de software, costos de recursos humanos, impuestos y cómo gana plata. En este caso vamos a decir que es por venta de los medicamentos o por descuento de cupones que les puede dar las farmacéuticas por promocionar sus productos, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es el modelo de negocio. ¿Qué hay que hacer? Estas preguntas que hay que llenar acá, pero esto es pensando que estamos personalizando y yo sé que no es así, pero estamos pensando que vamos a personalizar el software y lo vamos a meter en un modelo de negocio, como en dónde funciona, ¿verdad? Porque para eso necesitamos, ¿por qué lo necesitamos? Porque cuando hagamos la auditoría tenemos que saber que la aplicación que vamos a auditar la tenemos que vender como que es la más importante. Por ejemplo, si es el sistema de facturación de una cadena de farmacias, que la vamos a llamar así, si eso no está disponible, no venden, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el impacto que ese sistema se caiga repercute el 100% de los ingresos de las farmacias o de la cadena de farmacias, por ejemplo, ¿verdad? Y para su misión y visión necesitan saber en qué se va a enfocar. Por eso, primero, aunque no es la realidad, pero van a buscar una solución que ustedes ya tengan dentro de los 7 y esa es la que proponen y se arman un modelo de negocio y se arman ahí una misión y visión de la empresa a la que ustedes le van a implementar el negocio. Si ya la tienen, enhorabuena, ¿verdad? Entonces, esto es lo único que hay que hacer llenar este Model Business Canvas. Plantillas se encuentran en internet y lo que tenemos que hacer es entregar la definición de negocio, que es el Model Business Canvas. Esto es lo mismo que está aquí arriba. La visión y la misión se la inventan ahí con ChatGPT. La organización o el esquema, el organigrama y la ubicación. Y colocamos los roles de los integrantes. Entonces, ustedes en su grupo tienen que tener al menos un líder de auditoría, un líder de consultor y quiénes van a ser auditores y quiénes van a ser consultores. Entonces, esto sí de una vez lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, lo único, solo para que les quede, lo que hay que hacer es entregar o por lo menos proponer la otra semana es esto. Son unos slides que respondan. Aquí no estamos diciendo tráiganse el sistema y preséntenlo. No, todavía no, pero por lo menos busquen. Si pueden cambiar, sí, sí pueden cambiarlo todavía. Todavía tenemos un par de semanas para las definiciones. Entonces, con eso en mente, ya saben el rol y tipo de rol. ¿A qué se refiere con esto?
Por ejemplo, yo puedo decir, Jorge Barrera es auditor. Él es líder. Él se quedó como líder. Los demás ya se sabe que no son los líderes, ¿verdad? A eso se refiere. Solo el tipo de rol es líder y los demás ya se quedan como roles normales. Y aquí es auditor o consultor, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a llenar de una vez, aprovechando que están todos juntos acá. Y ustedes definen quién se va a quedar ahí como líder. Que salgan aquí dos líderes de cada grupo.